Vale, bueno, yo voy a encender esto para que me escuchéis. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, yo voy a contar la parte técnica del programa, la conozco bien porque soy uno de los que la ha programado, no el único. Como ya se ha comentado, pues somos más trabajando en BeamMate, programando, desarrollando el desarrollo. Lo que es el código de programación ha sido muy largo, la verdad es que habíamos estimado unas cosas y se han duplicado. Una barbaridad. Programar desde cero un software profesional es muy complejo. Luego la fase de testeo ha sido también extenuante, pero bueno, yo lo que voy a explicar es la parte técnica del programa, cómo más o menos cómo funciona, pero no lo voy a explicar con detalle porque para eso pues estarán los cursos de formación. De momento he venido anticipado que ellos con su empresa BIMRAS, no sé si conocéis a BIMRAS aquí en Murcia, pero son el blog más conocido que hay sobre BIM y el podcast más conocido que hay sobre BIM en España, también en Latinoamérica, y bueno, ellos son los que van a organizar seguramente el primer curso. Estamos ya empezando la formación de otras academias a nivel nacional y ellos empezarán también su propia formación pues en enero, febrero, marzo, no, eso ya lo desconozco, con la idea de que tengáis una oferta formativa en el uso de esta herramienta pues a vuestra disposición. Independientemente de eso, en el Colegio de Arquitectos de Murcia, por supuesto, si se estima conveniente y hay interés aquí, pues podemos organizar también formación, que aquí pues lo sabemos manejar bien el programa. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Y luego, como no quería contar solamente cómo funciona el programa, pues he intentado enfocar la presentación dándole una utilidad extra para poder mostraros cómo esta herramienta puede utilizarse en las fases tempranas del proyecto precisamente como ayuda al proyectista, que es el principal problema que tienen las mediciones. Bueno, lo primero, esto de Mamba, ¿qué es? Mamba son las siglas del nombre de verdad del programa. El nombre es Mediciones Automatizadas de Modelos BIM AECO. AECO son las siglas del sector en el que nosotros trabajamos, Architectural, Construction, Engineering y Operation. Operación, construcción, ingeniería y arquitectura. Y bueno, pues como ya han explicado, Mamba es un proyecto conjunto hecho por BIMMate y el Gabinete Técnico de Publicaciones por Precio Centro. Nosotros hemos contado desde el principio y desde mucho antes del proyecto con el Colegio de Arquitectos de Murcia y Precio Centro, obviamente, con el apoyo del Colegio de Aparejadores de Guadalajara. El origen de este programa en realidad es bastante antiguo, ni siquiera está en el 2017, antes había todo un germen. Empezó primero con unas pruebas con Dynamo, cuando Dynamo lo acaban de lanzar y está en versión beta, entonces no se llamaba Dynamo, se llamaba Vasari, era un proyecto de laboratorio. Luego lo hicimos los algoritmos en Python y funcionaba bastante bien. Al final acabó transformándose en una herramienta para Revit programada con .NET, con C#. Aquello estaba muy bien, lo presentamos en el UBIM y nos dieron un premio por la presentación y bueno, pues luego al final la idea que teníamos era que si cuando se estaba proyectando se tomaban las decisiones de cómo se quería modelar eso, ¿por qué teníamos que volver a perder el tiempo en modelar una y otra vez las mismas, en tomar de nuevo las mismas decisiones? ¿Por qué tengo que decirle al programa de mediciones que esto es un ladrillo caravista si yo ya modelo un ladrillo caravista? Ese germen fue el que luego se ha ido desarrollando en las diferentes versiones hasta que al final estamos aquí. Ahora mismo lo que hemos completado es el desarrollo de la aplicación de escritorio. Tenemos un roadmap bastante largo y ambicioso. Esperemos que no nos atasquemos como nos hemos atascado con la primera versión que hoy os presentamos, pero la versión de escritorio de Windows, entiéndase, es una versión que trabaja sobre el formato de intercambio estándar de información de modelos BIM, el formato IFC, de manera que da igual vuestro software de modelado, que sea Revit, Archicad, Allplan, Edificius, incluso Cipe, da igual, con cualquiera podéis generar modelos IFC y esos modelos IFC pueden ser medidos con Mamba. Esta parte, la parte del desarrollo de la aplicación de escritorio está concluida y este es el lanzamiento de esa parte, pero también tenemos muy avanzada la versión para Revit de Mamba.
Es decir, Mamba no es solamente un programa, dentro tiene un motor de análisis y de cálculo muy potente, y ese mismo motor, igual que se puede hacer funcionar dentro de una aplicación de escritorio independiente, lo estamos haciendo funcionar dentro de uno de los software de modelado, de Revit, de manera que también se podrá medir desde dentro de Revit sin salir de una manera automatizada. Luego hay más planes de futuro, pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos. Pero no solamente pretendemos desarrollar estas cosas, sino que también nuestros socios están continuamente evolucionando y mejorando su propia base de datos en la dirección y hacer las unidades de obra más y más paramétricas cada vez, incorporar más y más datos energéticos relativos a la huella de carbono, no solamente las emisiones de CO2 y la energía embebida, sino también a futuro pues la acidificación o la emisión de determinados cloruros a la atmósfera, pero son datos realmente esquivos, son difíciles de localizar y normalmente el problema que hay es que solo hay una fuente nacional que los tenga, realmente todos beben de ella, pero son datos muy genéricos. Los fabricantes todavía no han apostado en España por dar datos precisos del comportamiento medioambiental de los productos. ¿Cuál es nuestro roadmap que os comentaba? Bueno, pues primero lanzar esto que ya tenemos terminado y lanzar el primer semestre del año que viene la versión para Revit de Mamba, que también está muy avanzada. Y a continuación, pues queremos hacer una aplicación de escritorio, una aplicación móvil que funcionará tanto para iOS como para Android, que lo que permite es certificar las obras con realidad aumentada, utilizando Mamba. Esa tecnología la hemos probado ya nos funciona bien, y ahora que tenemos el core, la base, el motor, digámoslo así, y hemos hecho nuestro propio motor de videojuegos porque los otros eran muy lentos, ahora tenemos la capacidad de poner un modelo BIM en un dispositivo móvil con una carga de trabajo muy moderada. Los dispositivos móviles son muy, muy potentes en comparación con lo que había hace unos años, pero no tienen las prestaciones de un equipo de sobremesa. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos ya enfocado, lo tenemos... bueno, la idea es que tú puedes ir a la obra con el teléfono móvil y una vez cargado el modelo de presupuestos y los modelos BIM, pues detecte automáticamente que eso es un pilar o eso es un muro y se pueda certificar la obra sin más que ir apuntando con el móvil. Eso, bueno, pues eso llegará, o si todo va bien, llegará a finales del año que viene. Pues lo tenemos también medio montado y funciona bien. Bueno, vamos a pinchar aquí. El proceso de trabajo con Mamba es súper simple, la verdad es que es una tontería. Son 3 pasos. El primero es añadir al documento que vamos a medir, al presupuesto, añadimos los modelos BIM. En este caso, modelos IFC, porque como os he comentado, trabajamos con la aplicación de escritorio que funciona sobre este formato estándar. Una vez que hemos añadido los modelos BIM, lo que hacemos es añadir o crear lo que nosotros llamamos reglas de medición. Las reglas de medición sería algo así como el criterio del técnico. A ver, Mamba en el fondo es una calculadora, solo automatiza una serie de procesos, pero el cerebro lo pone el técnico, eso siempre ha sido así. Bueno, esta regla, el procedimiento actual con cualquier software es que el técnico define el criterio con el que quiere medir o presupuestar una obra y luego hace los cálculos. Bueno, Mamba automatiza esta segunda parte, nosotros lo hemos desglosado en 2, de manera que lo único que tiene que hacer el técnico es definir el criterio con el que quiere medir las cosas, presupuestarlas. Y luego ya Mamba se encarga de pasar o hacer correr esos criterios de medición sobre los proyectos. De manera que el resultado al final pues tarda unos cuantos segundos, 2, 3, 5 segundos, dependiendo del modelo. Y el último paso es revisar los resultados para ver si todo cuadra. Así que realmente eso es lo que hace Mamba, es un trabajo sencillo. Este ordenador que nos han prestado, porque aquí la conexión en este es un va y viene, pues no sé cómo va a mostrar los vídeos. Entonces, bueno, parece que bien, que va bien. El paso sería algo así. Yo creo un proyecto nuevo. Aquí tengo abierta la ventana del modelo del árbol de composiciones y de modelos BIM y arrastro los modelos BIM a la ventana 3D. Estos modelos BIM son de una constructora, de un proyecto, creo que era de 60 viviendas en Guipúzcoa, que nos pasaron para medir. No querían que lo presupuestáramos, solo que lo midiéramos. Y nos los pasan al modelo, pues como suele ser habitual, tiene un montón de errores, no es muy coherente, fallos, bueno, es normal, suele haber muchos errores en los proyectos técnicos. Entonces, este ejemplo que nos pasaron, pues como cualquier otro. La verdad es que Mamba lo bueno que tiene es que se adapta a la situación y te permite resolverla de infinidad de maneras.
bueno, pues no querían, insisto, no querían presupuestarlo, solo querían que se lo midiéramos y nos pasaron un archivo con las partidas que querían que utilizáramos. Esas partidas vienen sin precio, precio cero. Por eso veréis ahora unas cosas raras de precio, que salen unos números raros, pero eso es porque las partidas que nos dieron no tienen precio. Ellos solo querían comprobar la fiabilidad de Mamba con las mediciones. Bueno, pues una vez que hemos cargado los modelos BIM y se terminan de procesar, esto está terminando ya el último archivo, este es el modelo que vamos a medir. La verdad es que era un proyecto bonito, además un arquitecto conocido. Pues lo que hay que hacer es el segundo paso que os he comentado, que es añadir las reglas de medición. ¿Por qué digo añadirla? Porque las tuberías las tuberías de UPVC de los colectores de saneamiento colgados siempre se miden igual. Poco criterio cambia de un proyecto a otro. Habrá otras partidas que sí sean más específicas, pero bueno, mucho del trabajo se puede reaprovechar. En este caso se ha especificado dónde está el archivo que contiene la definición de las partidas de la unidad de obra. Y ahora lo que se va a hacer es añadir reglas de medición que se pueden aprovechar de proyectos anteriores. Estoy suponiendo que, bueno, pues este proyecto es similar a otros tantos que hayamos hecho para la constructora y que, por ejemplo, todas esas partidas que estáis viendo allí, esas reglas, perdón, que están guardadas en la biblioteca del programa, pues las podemos aprovechar para medir este segundo proyecto. Entonces selecciono las que yo considere interesantes, habrá algunas que tengas que retocar y habrá otras que no estén y las tenga que hacer desde cero. Y simplemente esas reglas las arrastro al proyecto nuestro. Ese es el segundo paso. ¿Vale? Como veis, aquí tendríamos pues las reglas que he añadido. Bueno, si se pincha en cualquier regla, en el modelo BIM, pues se van iluminando una vez que haya terminado de procesarse el contenido que le hemos añadido, pues se van iluminando los elementos. Creo que como varias de esas reglas se basan en elementos volumétricos, en habitaciones y en espacio, pues previamente tendría que activar en el vídeo alguna categoría para que se visualice y ya está. Pero bueno, ahora se verá cómo en algunas de esas reglas, cuando se pincha, bueno, estos que son espacios y por eso no se iluminan. Por ejemplo, las puertas, no sé si se aprecia que cambia un poquito en el modelo BIM y se iluminan qué puertas se van a procesar con esa regla. Lo bueno que tiene el programa es que antes de medir saben lo que se va a medir. Tú pinchas en una regla y ves lo que se va a medir. En este caso he activado los espacios, los elementos volumétricos, para que se pueda ver los elementos que forman parte de las reglas que miden espacio. Por ejemplo, los acabados de las cocinas, los acabados de los baños, ¿vale? Bueno, en este caso, si yo pincho en la regla que miden los vestíbulos o la que mide el gimnasio o la que miden las cocinas o el acceso a la terraza, bueno, se van iluminando en el modelo BIM, veis los elementos que se van a medir. Ojo, que se van a medir, porque aún no hemos medido nada. Estamos todavía en el segundo paso. Bueno, entre el segundo y el tercero estamos revisando que lo que hemos añadido está todo bien, que no nos falta nada. Bueno, pues ya está. Y una vez que damos esto por validado, pues le damos al botón medir. Se le da el botoncito ese de ahí y ahora veis cómo se llena eso. Ya está, ya se ha medido. Bueno, se ha medido pero no se ha presupuestado. Veréis que los números salen, pero esto es porque no querían que presupuestáramos, solo que midiéramos. Ahora, ahí he terminado. Algunas partidas que había que medir y no estaban en la lista que nos dieron, las añadimos nosotros y esas sí venían con precio y por eso da un valor anormalmente bajo. Veréis que algunas partidas tienen precio cero. Bueno, ese es el motivo por el que no se ha presupuestado. Y luego, esto que estáis viendo arriba, ese árbol ya está medido. Ahora, cuando seleccionamos una partida, lo que se ilumina son los objetos que ya se han medido. Antes se iluminaban los objetos que se medirían con esa regla y ahora ya que está terminado de medir, pues se iluminan los elementos que se han medido. Es un proceso, si hacemos edificios residenciales para constructoras que, bueno, pues pueden compartir con otros proyectos de ese mismo cliente el 80, el 90%, significa que trabajar con Mamba puede suponeros entre el 0 y el 5 o el 10% del trabajo. Es francamente rápido. Vamos a darle aquí. Bueno, voy a poner otro ejemplo distinto. Este es un proyecto mío en la Comunidad Valenciana. Este es un proyecto mío en la Comunidad Valenciana. Creo un documento nuevo, abro la ventana de modelos BIM, ¿vale?
cojo los modelos BIM que me interesa añadir y los echo, ya está. El programa monta automáticamente el modelo federado a partir de los modelos vinculados que yo le he añadido, no hay que preocuparse de eso. Aquí en total me parece que hay 10 o 12 modelos BIM y suman como 1,5 GB más o menos. Lo que ocurre es que tener toda esa información en memoria pues lleva un tiempo de procesamiento que puede ser de algunos minutos. Entonces aquí esto pues puede tardar un poquito más. En este caso yo es que soy muy exagerado modelando los edificios y yo llego a los muy altos, modelo las bovedillas, los rodapiés, mis modelos son muy detallistas. Pero no es necesario, los modelos pueden ser muy someros, estar en un simple lot 200 y se puede medir perfectamente con BAM. Es un programa francamente flexible. Uno de los programadores que ha estado conmigo, bueno, que lleva conmigo años trabajando en esto, ha trabajado 10 años midiendo obras y de jefe de obra con Ferrovial y con Metrobacesa, sabe de medir, vamos, lo que no está escrito. Y teníamos muy claro que queríamos una herramienta muy flexible. Bueno, entre nuestros beta testers también está Ferrovial probándolo, o sea que más o menos sabemos lo que querían, otras constructoras también. No solamente hemos recabado el punto de vista de los técnicos, que ha sido también muy importante para nosotros, sino también el del promotor y el del constructor, que quiere cada uno para intentar desarrollar una herramienta lo más versátil posible. Bueno, una vez que he cargado los modelos BIM, en este caso estoy desactivando los elementos volumétricos porque no me interesa que se vean para que os podáis hacer una idea del proyecto. Esto es la segunda fase de un edificio residencial en Alicante. Son, me parece que 14 viviendas. Entonces, claro, yo hice la medición de la fase 1 y me creé allí las reglas, que a su vez aproveché de otros proyectos anteriores, con lo cual aquí, bueno, pues gran parte de estas reglas se aprovechan de la fase 1, bueno, en este caso todas. Entonces, medir aquí me sale gratis. Bueno, pues abro la ventana de reglas de medición y cojo y arrastro las reglas que ya creé en la fase 1, son las mismas y el proyecto es igual. Cambiarán las mediciones, pero las partidas pues son más o menos las mismas. Así que añado esas reglas a mi proyecto. En unos segundos el programa lo habrá procesado. Ahí está. Y bueno, esas son las reglas, las que veis aquí abajo a la derecha, son las reglas que acabo de copiar a mi proyecto. Bueno, ahora creo que le estoy diciendo dónde está el archivo donde tiene que buscar todas esas partidas, pues el metro cuadrado de fábrica de ladrillo perforado, tal. Puedo añadir las partidas a mi proyecto y medirlo, o sea, añadir como hacen todos los programas, claro que se puede, pero a mí me parece más limpio poder tener definido las partidas en otro archivo o en cualquier sitio, no, incluso en muchos archivos a la vez. No, es muy flexible desde ese punto de vista. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es ir pinchando en las diferentes reglas de medición y se va viendo cómo se iluminan los elementos que se van a medir, porque si os fijáis arriba, esto sigue valiendo 0, no se ha medido nada. Bueno, pues estoy comprando los forjados, en este caso son los pilares, las escaleras, anclajes en forjados, o sea, voy creando las diferentes reglas de los elementos que me hacen falta y bueno, pues y voy comprobando que todo está lo que a mí me interesa. Por último, le doy al botón medir y en unos segundos, no suele tardar mucho. Me crea toda la estructura de capítulos que se ha configurado en esa regla y me lo mide todo. Está. Ahora cuando termine, que está... Eso es lo que se tarda en medir un edificio de 14 viviendas. Es muy rápido. ¿Vale? 1.292.000 euros es lo que sale ahí. Ahí, por ejemplo, no he metido la seguridad y salud, pero si se ha hecho un modelo BIM de seguridad y salud, se puede medir. Si no se ha hecho un modelo BIM de seguridad y salud, también se puede medir. Se puede medir de manera tradicional o podríamos medirlos a través de, por ejemplo, los bordes de los forjados. Yo, por ejemplo, si sé que voy a poner redes de seguridad tipo orcas, lo que son las orcas en los contornos de los forjados, pues puedo sacar esa información de otros elementos. ¿De acuerdo? O sea que... Bueno, y una vez que he medido, pues simplemente voy pinchando partida por partida y comprobando que se han medido los elementos correctos y que todo está bien. ¿Veis? Conforme voy pasando ya de partida a partida, ya no de reglas, porque el proyecto ya está medido. Voy pasando de partida a partida, pues se van iluminando los elementos que se han medido. Ahora a ver si le doy a avanzar página. Vale, así que al final el proceso es súper simple.
primero, esto es Mamba Desktop, es una versión que solo funciona sobre formatos IFC, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando el primer paso, que es añadir los modelos, tienen que ser modelos IFC. Mamba admite solamente el formato IFC Step, que es el formato IFC tradicional. No admite formatos IFC XML, IFC JSON, que son formatos experimentales que ni siquiera están todavía aprobados por la Building Smart. Tampoco admite formatos IFC comprimidos, ¿vale? Solamente admite el formato IFC Step. Pero cualquier versión del esquema, el 3X2, el 4, el 4.1, cualquier versión del esquema IFC es soportado por Mamba. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso. Arrastramos los modelos IFC a nuestro documento. Ay, perdón, estoy usando el ordenador que no es este. El segundo paso es añadir a nuestro documento las reglas de medición que tenemos de las que tenemos en nuestra biblioteca que nos pueden servir o reducir el trabajo. Pues, por ejemplo, metro lineal de colector de PVC colgado o metro lineal de red de saneamiento horizontal o unidad de arqueta. Esas partidas seguramente, o esas reglas de medición, las podemos crear una sola vez y utilizarlas durante los próximos 30 años. No va a cambiar sensiblemente. Luego habrá otras reglas que sí puedan necesitar cierta variación. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es buscar en nuestra biblioteca si hay alguna regla de la que ya tenemos anteriormente creada que nos pueda ahorrar trabajo. Y esas nos las arrastramos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que gracias a esta funcionalidad ahorramos una cantidad de trabajo brutal. Porque podemos arrastrar, como digo, reglas de una biblioteca a un documento, pero a la inversa también funciona. Reglas que nosotros creamos en un documento para medir algo en concreto a lo que nunca nos habíamos enfrentado antes, la podemos luego arrastrar a la biblioteca y guardarla, de manera que nos sirve como otra regla más para en el futuro contar con ella. Así que funciona en ambos sentidos, de la biblioteca a cada proyecto o de cada proyecto a la biblioteca. Pero también podemos arrastrar reglas de un documento a otro documento e incluso las podemos exportar a un archivo y pasárselas a un compañero. Y, por supuesto, si podemos exportar nuestras reglas es porque el programa también permite importar reglas. Así que si, por ejemplo, una empresa constructora quiere comprobar la validez de las mediciones desarrolladas por el aparejador o por el arquitecto, solo tiene que decirle que le pase los modelos IFC y el set de reglas que ha utilizado. Y al comprobarlo se puede validar el trabajo, se puede utilizar también para supervisar cualquier trabajo. Es decir, que es fácilmente supervisable el trabajo de uno por el siguiente sin tener que revisarlo línea a línea, partida a partida. Es todo muy, muy reaprovechable. La idea es la reutilización máxima del trabajo, optimizar siempre que se pudiera. En el caso de que nos enfrentemos a algo que no hemos medido previamente, ahí sí que tendremos que crear una regla nueva. En este caso, el procedimiento sería el que os voy a explicar ahora. El primer paso sería crear una regla nueva. Donde está puesto el 1, pues ahí le diría crear nueva regla. Y se crea una regla y le pongo un nombre, un código, algunas claves para ordenarlas y clasificarlas, e incluso puedo decirle dónde está la ruta del banco de precios que contiene las partidas que esa regla necesita, ¿vale? El segundo paso es seleccionar un elemento BIM de entre todos los que están cargados de todos los modelos que sea representativo de las cosas o de los elementos que yo quiero que se midan y que se presupuesten. Pues, por ejemplo, un trozo de tubería, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo tengo marcado con el número 2, selecciono un elemento BIM. Y al seleccionar un elemento BIM, la paleta de propiedades que está marcado en la imagen con el número 3 muestra las propiedades de ese objeto que he seleccionado. A continuación, se arrastran, por ejemplo, hay varias maneras de hacerlo, pero el que yo utilizo, el más rápido, es seleccionar todos los parámetros de ese objeto que yo he seleccionado que me parecen adecuados, arrastrarlo al número 4, que es la ventana de condiciones. De manera que, por ejemplo, le puedo decir que los elementos sean de la categoría IFC Wall, o que sean de la categoría IFC Flow Segment, o lo que sea. No tenéis que saberos esto, simplemente arrastráis, ya está. De aquí a aquí, ahora haré un ejemplo en directo. Y ya está. Y automáticamente, por el simple hecho de arrastrar una condición nueva, se iluminan todos los elementos del modelo que cumplen esa condición. La idea es que en tiempo real siempre se esté viendo qué se va a medir, que sea muy, muy intuitivo, ¿vale?
Se pueden añadir todas las condiciones que se quieran y para cada condición todos los valores contra los que se va a comprobar el valor de los objetos. Cada condición o cada valor tiene un posible comparador, mayor que, menor que. Por ejemplo, se le puede decir que la categoría sea igual a IFC Wall y se seleccionarán todos los muros del proyecto. Pero también se le puede decir, coge la propiedad cota de nivel y que el valor sea mayor que 3 y menor que 6. Y podéis entender que se va a medir lo que está entre las cotas 3 y 6. ¿De acuerdo? O sea, es un programa muy flexible en ese sentido. Y una vez que ya tenemos el criterio de filtrado, que es lo que se hace en el paso 4, pues el paso 5 es decir qué partidas queremos utilizar para medirla y para cada partida qué criterio de medición queremos que se defina. Esto es lo que nosotros llamamos una regla de medición, el criterio que el técnico impone o decide para medir un proyecto. Luego el proceso de cálculo, eso es una mecánica que el programa hace solo, pero aquí el usar el cerebro, eso es algo que tiene que hacer un técnico. Bueno, el tercer paso de los que, o el tercer subpaso de este paso 2 es comprobar que lo que hemos hecho está bien. Entonces podemos ir inspeccionando las reglas, como habéis visto antes en los vídeos, y voy seleccionando la regla y se van iluminando los elementos que se medirán con esa regla. Tengo incluso la posibilidad de hacer un zoom para comprobar que la selección es correcta e incluso de aislar los elementos que se van a medir para que yo compruebe que es la selección correcta. Además tengo incluso un botoncito que me dice, que se me ilumina los elementos que no forman parte de ninguna regla. Ojo que esto no significa que no se hayan medido, porque se puede medir un objeto a través de otro objeto, pero por lo menos es una ayuda visual para saber qué elementos no forman parte de ninguna regla de las que yo tengo definidas. El tercer paso del proceso es darle al botón. Ya está, le das al botón y se mide el proyecto. Como habéis visto, una vez que las reglas están creadas, el algoritmo tarda, en un proyecto de 14 viviendas, creo que tarda menos de 5 segundos. Esto significa que podéis medir el edificio no solamente al final cuando ya es terminado, lo podéis medir todos los días, lo podéis medir 3 veces al día. Es más, cada vez que se generan nuevas versiones de los formatos IFC, se puede ver cómo evoluciona el presupuesto. Yo os invito, si tenéis algún interés en ver esto un poco más en profundidad, que curioséis en YouTube, en nuestro canal de BIMmate, el vídeo sobre la ponencia de Lewin, que fue la primera vez que presentamos el prototipo, porque no estaba terminado, y ahí se desarrollan algunos de estos conceptos un poco más. Así que, bueno, pues lo que nosotros creemos que esta herramienta que hemos desarrollado supone en el ámbito de las mediciones en entornos BIM es lo primero, el aprovechamiento sistemático de todo lo que hemos hecho con anterioridad. Eso nos parece muy importante, el poder reutilizar cuanto más trabajo hayamos desarrollado, mejor. Cuanto más proyectos hayamos medido con Mamba, más reglas tendremos disponibles. Y cuanto más reglas haya disponibles, menos hay que crear en el siguiente proyecto. Además, Mamba procesa las reglas y los modelos de una manera instantánea. Habéis visto que es rapidísimo. Y como decía, es que no hay ningún problema en medir Mamba 3 veces al día. Es súper rápido. Esto, los que tengáis más experiencia en BIM, lo empezaréis a relacionar con la famosa curva de McLeamy, que es la que establece la relación que hay entre el momento en el que se toman las decisiones en un proceso de edificación, en un flujo AEC, y la incidencia o el coste o la imposibilidad de desarrollar esas nuevas órdenes o esos cambios. Bueno, pues lo que creemos que Mamba aporta al proceso al flujo de trabajo de mediciones en entornos BIM es la misma ventaja que explica la curva de McLeamy cuando habla solamente del BIM en general. Es decir, permite adelantar un proceso que normalmente se hace al final del trabajo. Se miden los proyectos cuando ya sabéis que no va a cambiar, lo cual es siempre falso, porque no conozco un solo proyecto que no haya cambiado desde su concepción hasta su entrega. Bueno, Mamba permite, digamos, gestionar eso de una manera muy, muy eficiente. Es como adaptarla o aplicar la curva de McLeamy también, no solamente al proceso de diseño, sino a las mediciones y al presupuesto. Además, nos permite conocer el alcance económico de una decisión que tomamos como proyectistas. Ahora mismo las decisiones, por lo que yo conozco de otros compañeros y los proyectos que yo he visto, que ya son unos cuantos,
las decisiones las tomamos por lo que más nos gusta, lo que nos manda el cliente, por lo que cuestan a veces, pero rara vez, pero nunca hacemos un análisis serio de cuál es el alcance económico que tiene una decisión nuestra. Cuando yo estudiaba, el único arquitecto que me ponían a mí que realmente había hecho en algún proyecto un análisis serio de costes fue Francisco Javier Sainz de Oiza en un proyecto de vivienda obrera en Madrid, donde realmente se hizo un estudio de las luces, de la separación de pilares para optimizar o tratar de optimizar los costos de construcción. Normalmente es una decisión que suponemos, pero de la que no conocemos con precisión su alcance económico en la fase de proyecto. Pues bien, gracias a que medir ahora es cuestión de instantes, podemos perfectamente analizar el coste o el impacto económico de nuestras decisiones en la fase de proyecto. Y esto para mí es muy importante. Además, si tenemos modelos muy poco desarrollados, modelos de tipo LOT 200, son modelos que no contienen una definición gráfica muy avanzada, podemos evaluar una misma geometría contra diferentes juegos de reglas de medición. De manera que un muro formado por una única capa en Revit, en este caso de Revit, de 30 centímetros, podemos evaluarlo con las reglas de ladrillo cara vista, enfoscado, poliestireno expandido y trasdosado de pladur, o con la regla de mortero monocapa con sate y ladrillo perforado. El mismo muro de 30 y ver qué condición o qué soluciones constructivas pueden afectar más al presupuesto o a la emisión de CO2 o a la energía embebida. Es decir, que no solamente podemos evaluar el alcance económico de una decisión, sino que podemos, una misma decisión, comprobar cómo se comportaría con soluciones constructivas alternativas. Además, también nos permite Mamba medir los proyectos sin tener que presupuestarlo. Es el primer ejemplo que os he puesto, que es lo que nos pidieron en una empresa constructora del norte. Y luego incluso, y esto es muy interesante, es lo que me abre el contenido de la presentación que yo quiero hacer ahora a continuación, en modelos súper simples, modelos de tipo LOT 100, modelos de masas o de espacios o modelos de habitaciones donde solo se reservan el programa funcional sin llegar a definir ni un solo muro, podemos aplicar reglas donde estimamos los costes de construcción por metro cuadrado en función de los usos. Por ejemplo, ahora ya no se hace así, pero para calcular el PEM de proyecto con los usos de los colegios de arquitectos, se cogen las tablas de los usos del COAMU por metro cuadrado y se aplica contra un modelo de volúmenes. Ya está. Y podemos calcular el presupuesto. O si simplemente queremos calcular promedios o estimaciones de costos en etapas muy tempranas de nuestro diseño, hacemos modelos de volumetrías, las maquetas de poliestireno, y les pasamos una regla súper simple que simplemente distinguen entre uso instalación, uso residencial de menos de 16 viviendas, vivienda unifamiliar aislada, ese tipo de reglas. Y podemos presupuestar o estimar los costes de construcción por metro cuadrado de una manera muy rápida. Esas son, entre otras, las ventajas que creemos que Mamba aporta al proceso de medición en entornos BIM. Pero en realidad Mamba no está limitado en usarse como programa de medición en entornos BIM. No. Mamba es un programa de mediciones completo. Tiene las mismas funcionalidades que Presto, que Arquímedes, que TCQ. Es un programa de mediciones totalmente funcional. Alguna funcionalidad pueden tener otros software que Mamba no tenga y alguna funcionalidad que tiene Mamba no tendrán otros software. Pero se puede utilizar de manera autónoma sin depender de modelos BIM, de la manera totalmente tradicional. No es para lo que lo hemos hecho, pero se puede usar así. Y luego Mamba también se puede usar en entornos BIM, pero habría como dos variantes. Una es sin automatizar o sin automatización y otra es usándolo con automatización. Los ejemplos que yo os he puesto ahora son ejemplos usándolo con automatización, a través de las reglas de medición. Pero mientras desarrollábamos el programa, nos dimos cuenta de que podíamos hacer una cosa muy divertida, que no nos costaba mucho tiempo de desarrollo, y es hacer que el usuario simplemente arrastre el elemento 3D que quiere a la partida y se mida solo. O sea, yo arrastro el muro, o arrastro la tubería, o arrastro la ventana, y el programa lo mide sin tener que preocuparse. Lo llamamos medición guiada porque digamos que automatiza el proceso de rellenar los datos
pero no decide qué cosas se miden, lo sigue decidiendo el técnico. Es bastante divertido para hacer un proyecto de licencia de actividad o algún proyecto de reforma de local o de vivienda que a lo mejor no te vas a liar a hacer las reglas o no te conviene automatizarlo porque es muy grande, o simplemente un proyecto muy grande donde una única partida, pues no vas a hacer una regla para una partida. Por ejemplo, unidad de acometida de la red de alcantarillado, pues lo añades directamente. Pero en fin, se puede usar en entornos BIM usando la automatización o de una manera guiada, ¿vale? Por supuesto que el ámbito de aplicación de Mamba son las mediciones y presupuesto. Para eso nació. Pero el hecho de dar una respuesta al alcance económico de una decisión de proyecto, que era lo que nos preocupaba, no es ni mucho menos la única funcionalidad del programa. Podemos generar de una manera totalmente automatizada los pliegos de condiciones, el general por supuesto, y los pliegos de condiciones técnicas particulares de las obras, ¿vale? Con Mamba podemos generar también el documento de pliegos. Podemos calcular los residuos que se generan en tiempo real. Si las partidas que se utilizan en el presupuesto contienen la información de residuos, y dado que podemos medir cada 10 minutos un proyecto, podemos saber cada 10 minutos cuántos residuos estamos generando. Es más, en el caso anterior que os decía de podemos evaluar el mismo modelo LOT 200 contra dos juegos de reglas diferentes, significa que podemos saber cuántos residuos genera la solución A y cuántos residuos genera la solución B. No es nada despreciable el poder tener esta información en la fase de diseño. Pero también sirve para calcular las emisiones de CO2 y la energía embebida, si las partidas contienen esta información. Así que del mismo modo que podemos saber los residuos en tiempo real, conocer el comportamiento medioambiental de nuestro proyecto ya en fase de proyecto me parece una herramienta muy interesante. El saber, aquí en Murcia eso no tiene mucha importancia todavía. Yo me imagino que dentro de 4 o 5 años, pues aquí en el sur de, no en Murcia, en el sur de España nos empezaremos a preocupar por el medio ambiente tanto como en el norte de Europa. Ahora mismo de España, por lo que yo veo de otros compañeros, están muy preocupados algunos arquitectos pues del País Vasco, de Navarra, que sí que hacen mucha arquitectura bioclimática, que no tiene consumos. Aquí yo he visto muy pocos ejemplos, entre otras cosas porque no hay literatura sobre el comportamiento de este tipo de sistemas pasivos en entornos calurosos. Conozco poco al respecto. Pero bueno, además estuvo Jesús hace unas semanas aquí dando una conferencia de PASI, un compañero de La Rioja con el que trabajo, y bueno, él que me ha comentado esto. Y a él una de las cosas que más le gusta de Mamba es que puede saber o conocer el alcance medioambiental de los productos o de su decisión de proyectos en fases tempranas. Es decir, un aporte extra que tiene esta herramienta. Y también nos sirve pues, para llevar la gestión económica de la obra a través de las certificaciones, además de una manera visual. ¿De acuerdo? Bueno, pues la idea que me gustaría transmitiros y por lo que sé contra este rollo técnico es que con Mamba, o gracias a Mamba, aunque habrá otras herramientas que también hagan algo parecido, las mediciones de los proyectos pasan de ser procesos finalistas a convertirse en herramientas de diseño. Es decir, la medición y el presupuesto de una obra, para mí, se convierte ya en una herramienta más para decidir como arquitecto y no en una cosa que hago al final cuando he terminado el proyecto y no va a cambiar porque si cambia tengo que volver a empezar. Bueno, hay que entender la palabra medición en su sentido más amplio. Yo no hablo de medición gráfica para obtener un presupuesto económico, que también. Hablo de mediciones para calcular los residuos, para calcular las emisiones de CO2, para calcular la huella de carbono y para llevar incluso la gestión económica de la obra. Es decir, que podemos usar esta herramienta para tener esa información en el momento en que tomamos una decisión como proyectistas. Y eso es quizá lo que a mí más me interesa de la herramienta que hemos hecho. Tener algo que como proyectista me ayude a decidir de una manera más consciente sobre el alcance, ya no solo económico, sino también medioambiental de mis decisiones. Nos invitaron en la región de Murcia también a lo de la economía circular y tal, y eso demuestra que también aquí en Murcia llega la preocupación sobre el medio ambiente y que va a llegar un momento en el que se nos premiará o se nos penalizará si contaminamos demasiado, hemos consumido demasiada energía, hemos emitido demasiado CO2.
Bueno, pues contar como proyectistas con herramientas que nos ayudan a tener esta información al mismo tiempo que proyectamos y no cuando hemos terminado de proyectar, me parece que es un paso en la dirección adecuada. Y luego yo he querido poner 3 o 4 casos, no me acuerdo, muy breves, sobre usos que se pueden dar a Mamba más allá del uso que todos os imagináis de medir un proyecto para sacar el documento que tenemos que adjuntar al proyecto. El primer caso es estimación de costos por metro cuadrado, que lo he citado anteriormente. ¿Cómo podemos coger y en etapas tempranas del proyecto, cuando tenemos modelos BIM del tipo LOT 100, o sea, volúmenes, maquetas de poliestireno, cómo podemos usar Mamba? Bueno, en este caso lo que hago es crear un nuevo documento. Voy a abrir la ventana de modelos 3D, que voy a acoplar a la derecha, y voy a cargar un modelo BIM, un modelo IFC, bueno, estoy acoplando también la ventana de reglas de medición, y lo que añado es un modelo de volumetrías, un modelo súper simple. Este es el mismo ejemplo que el del principio, el modelo no lo hicimos nosotros, nos lo pasaron, y tiene cosas súper raras, como 2 plantas más arriba de la última planta del edificio, unas áreas para medir temas de urbanización, en fin, yo no sé cómo lo hicieron, pero eso es lo que nos pasaron. Lo que estoy haciendo aquí es pues, activar los elementos espaciales para que se vean en 3D, y ese es un modelo de áreas, es una chorrada. Si ahora hay un poco de zoom, son cajitas, ya está, no... Un programa, esto lo puedes hacer también con SketchUp, que puedes portar a IFC, si es que es súper simple. ¿Vale? Entonces selecciono un elemento y como se ve ahí tengo todas las propiedades de ese elemento, que es un área. Ahí veo pues, la información que el que hizo este proyecto pues decidió meter a esos usos. Bueno, ahora lo que hago es coger y de mi biblioteca de reglas cojo las reglas de las áreas. Estimación de costos por metro cuadrado. Instalaciones, no sé qué, y al añadirlas, pues ya veis, cuando selecciono esta regla que es superficie de garaje, pues se me iluminan todos los metros cuadrados de garaje. Y aquí, por ejemplo, veis que le tengo puesto tipo de superficie tal, si es exterior, no. La segunda regla, superficie de garaje 2, pues que el tipo de superficie contiene, perdona, esta es la regla para viviendas, esta es la de instalaciones, que el tipo de superficie sea bodega. Bueno, en fin, yo voy analizando el modelo BIM que me pasan con las habitaciones o los espacios o las áreas que tiene, en realidad en términos estrictos son los IFC Space, y le paso reglas que estiman costos por metro cuadrado, costos por área. Y una vez que he terminado, le doy al botón mágico, el botón medir, y ¡pum! Ahí está, medido. Ya tenemos el presupuesto estimado. Además, solo tengo que ir haciendo ajustes en el modelo tridimensional, le vuelvo a dar, a generar de nuevo los IFC, le vuelvo a dar el botoncito y ¡pum! Ya lo tenemos actualizado. Y así puedo ir comprobando cómo se ajusta mi estimación de proyecto. Estamos hablando de que no tengo ni la geometría ni nada, tengo solamente espacio volumetrías, ¿vale? Bueno, pues puedo ir estimando sus costos en etapas muy incipientes. ¿Vale? Ahí tenéis el costo de garaje, el costo de instalaciones, el costo de plurifamiliar, ¿vale? Pues es un posible uso de Mamba sobre modelos, de áreas. El segundo caso que os quería poner es cómo podemos hacer análisis de costes con las opciones de diseño. Esto ya sé que salga Revit y esta versión de Mamba no tiene nada que ver con Revit, habla sobre el formato estándar IFC, pero bueno, hay situaciones en las que tenemos una solución con cubierta plana y otra con cubierta inclinada. ¿O qué pasa si esto lo hago más largo y las ventanas las cambio? Bueno, pues en este ejemplo yo quería ilustrar cómo con Mamba se puede rápidamente saber la diferencia en coste entre coger la opción A o coger la opción B. Lo que estoy haciendo es crear un nuevo documento, bueno, 2 documentos, y esta vez los voy a poner en paralelo, los 2 documentos, para poder trabajar al mismo tiempo en los 2. Y lo que voy a hacer es añadir la opción 1 o la opción A la izquierda y la opción B a la derecha, ¿vale? Si se ve ahora, pues en este caso la ventana esa es una ventana que no llega hasta el suelo y esa es y en el caso de aquí, pues sí es un ventanal, es una variación, ¿vale? Una tendrá umbral, la otra tiene vierte agua, el vidrio cambiará, la carpintería cambiará, etc. Bueno, luego le digo a los 2 documentos dónde está el archivo que contiene las partidas, las unidades de obra. Podría tenerlos aquí, pero tardaría más, porque es el mismo archivo para los 2 y a mí lo que me gusta es ahorrar tiempo. Entonces le digo dónde está ese archivo con toda la definición de partida y luego cojo las reglas, en este caso cojo la de la opción A y se la añado aquí, solo cambiaría una partida para esa ventana, una regla para esa ventana y luego alterno las otras reglas y se las paso al otro lado, ¿vale? Así que tengo
A la izquierda la opción A con las reglas, el juego de reglas A, todas son iguales menos una, y a la derecha la opción B, que son iguales las reglas a las de la A menos una, que cambia. Una sola regla sirve para medir el aluminio de la ventana, el vidrio, el vierte agua, el capi alzado, lo mide todo. Una regla vale para medir muchas cosas. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Hago una revisión, como siempre recomendamos, para asegurarnos de que lo que estamos intentando medir pues es correcto y no nos hemos dejado nada, y le damos a medir en los dos casos. Y el de la izquierda vale 15.515,94 y el de la derecha 14.270,32. Aquí, en este caso, estamos hablando de que en Revit he activado las opciones de diseño y he cambiado las ventanas. Aquí estoy trabajando con niveles de desarrollo, de nivel de definición altos, no 300, 350, porque a mí me gusta trabajar así para proyectos de ejecución. Pero a lo mejor si tengo dudas de si una opción es mejor o otra, puedo abrir en Revit las opciones de diseño, hacer los cambios que considere, generar dos juegos de formatos IFC y medirlos, cada uno por su cuenta, bueno, al mismo tiempo aquí, pero variando las cositas que haya que variar, y sé cuánto me gasto en la opción A y cuánto me gasto en la opción B. He tardado muy poquito en hacer esto, o sea, es francamente rápido. El tercer caso que os quería poner de aplicación de Mamba es cómo se puede estimar el alcance económico de usar en etapas tempranas pues unas soluciones constructivas u otras, que algo he comentado. En primer lugar, abriré de nuevo dos documentos, los pondré en paralelo, y en este caso cojo el mismo modelo, los 200, un modelo de poca definición, donde no he llegado a precisar si voy a usar caravista o un SATE. El mismo modelo, la misma geometría, me vale para evaluarlo contra el juego de reglas A y el juego de reglas B. Y vamos a ver cuál es el alcance económico de residuos o de emisiones de tomar esa decisión. En este caso, el modelo BIM es el que no cambia y cambian las reglas que yo le aplico. ¿Veis? Como veis, añado a ambos sitios, añado el mismo modelo, el mismo a los dos sitios. O sea, esta vez sí que trabajo con el mismo modelo. Ahora lo que estoy haciendo es especificar en qué archivo están todas esas partidas. Pues si un estudio suele trabajar con un banco de precios local donde se ha hecho sus partidas, pues el banco de precios será siempre el mismo, por ejemplo. O si preferís trabajar con bancos de precios online, también se puede hacer, ningún problema en eso. En este caso, pues cojo el juego de reglas que afecta a la izquierda y la alternativa de reglas a la derecha. Pues a ver si se ve aquí un poco. Estoy activando ahora las ventanas de reglas de medición en cada uno de los proyectos. Es muy personalizable. Aquí la puedes poner izquierda, derecha, como queráis. Esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí cojo y decido añadirle al documento 1 todas las reglas, desde ahí hasta ahí, y quitaré alguna. ¿Ves? Esa es la opción A y el otro es la opción B. Voy a cambiar una regla para el tema de los cerramientos. Y luego ves que las intercambio y al otro le añado el otro paquete alternativo al otro. Es decir, todas las reglas son iguales menos una, que es la que sirve para presupuestar los cerramientos, y esa es la que varía las partidas y el criterio de medición. Y le doy al botón, bueno, lo compruebo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, este mide ladrillo caravista, enfoscado, y la misma, o la regla B, tipo B, o la alternativa, aquí va ladrillo medio pie hueco, va mortero de cemento, aislamiento térmico, en fin, son dos reglas distintas que miden partidas distintas, pero miden los mismos objetos. Y le damos a medir, en ambos casos, a ver cuál es la diferencia de medir el mismo proyecto usando soluciones constructivas alternas o alternativas. ¿Vale? Ahora ya que lo hemos comprobado, pues le damos el modelo 1, medir, modelo 2, medir. El de la izquierda vale 15.515,94 y el de la derecha 18.223,62. ¿Vale? Bueno, pues otro ejemplo de utilización de Mamba. En este caso, mismo modelo BIM, pero se les pasa o se les ejecuta dos juegos distintos de reglas de medición. El último ejemplo que os quiero poner es el que jamás pasa en la obra, que es que nos modifiquen el proyecto. ¿Vale? En este caso, bueno, yo voy a empezar desde cero, creo un nuevo proyecto, le añado el modelo BIM, si es lo de siempre. Esto es una tontada. Añado el modelo BIM y para que veáis que algo va a cambiar,
lo voy a poner de lado, creo. Bueno, le digo dónde está el banco de precios. Y lo pongo aquí de lado y selecciono ese muro para que veáis que tiene una altura de 3,40. ¿Vale? Tiene una altura de 3,40. Si luego voy ahí a la izquierda en sus propiedades, pues sale altura desconectada 3,40. ¿Vale? Así veréis que ahora efectivamente algo va a cambiar. ¿Veis? Altura 3,40. Y luego pues lo mido. Aplicaré las reglas de medición y lo de siempre. Primero activo la ventana de reglas, que no tiene porque lo acabo de hacer desde cero. Todo lo de esta presentación lo he hecho desde cero, en tiempo real, para que se vea lo que realmente lleva de tiempo. Arrastro las reglas y le doy a medir. Y esta solución o esta versión cuesta 15.515,94. Y ahora el cliente nos dice, oye, qué bonito, pero ¿le puede dar más altura? Y entonces es cuando tienes que volver a medirlo todo. Bueno, pues aquí simplemente vas a Revit, le dices, altura de nivel, 1 metro más, generas el nuevo IFC. Esto cuando tengamos la versión de Revit no hará falta hacerlo, se hace dentro de Revit, y ves que ahí ya es más alto. Ese mismo muro, si lo selecciono, tiene 4,40, ¿vale? Y el presupuesto era 15.515,94 con el otro modelo. Vamos a ver cuánto pasa al actualizarlo. Pues ahora son 17.622,13. Es un instante actualizar el presupuesto cuando cambia el modelo BIM. Muy, muy rápido. Y, a ver. Sí. Bueno, además del análisis de costos y todo esto que os he enseñado, pues Mamba os permite inspeccionar gráficamente la distribución económica de la obra, pinchando en una partida, en un capítulo o en el capítulo raíz para ver toda la panorámica del presupuesto. Como veis a la izquierda, tenéis el desglose gráfico del dinero, por dónde se va la pasta. Lo que se va en materiales, lo que se va en mano de obra, lo que se va en maquinaria. Y dentro de lo que se va en mano de obra, ¿quién es el oficio que más dinero se lleva? ¿Cuál es el material más costoso? Pues todo eso lo tenéis desglosado en varios gráficos. Además, instantáneamente, pinchéis donde pinchéis, tenéis el análisis económico instantáneo. Una de las cosas que más se está pidiendo en las licitaciones públicas, también en las privadas, que tienen que ver con BIM, es que no se mida el modelo con o que los modelos tengan o cumplan un mínimo de porcentaje de automatización. Y se te suelen pedir el 50, el 60, el 70%, depende de la empresa. Las promotoras suelen pedir en Madrid unos porcentajes altos. Con Mamba siempre es el 100%, es que es una chorrada, pero bueno, depende de las cosas que tú quieras hacer a mano, porque como he dicho antes, lo podéis usar en entornos no BIM. Nada te impide medir con BIM y luego añadir otras partidas, o en las partidas ya añadir nuevas líneas de medición y introducir datos a mano. Eso lo podéis hacer perfectamente. Todo lo que se añade a mano no es automático, entonces, bueno, los porcentajes varían. Mamba no da un único porcentaje de automatización, porque cuando analizamos el problema no tiene una única solución, tiene 3. Podemos medir el porcentaje de automatización respecto del total de líneas de medición, respecto del total de unidades medidas o respecto del presupuesto que cada una ocupa respecto del total. Entonces damos esos 3 indicadores, lo damos en tiempo real. También podéis obtener en Mamba en tiempo real los listados. En este caso estáis viendo la vista de impresión de cómo quedaría el documento del presupuesto. Lo podéis ver conforme tenemos el modo Word. En el modo Word tú lo estás viendo cómo va a quedar, ¿vale? Ojo, que con Mamba podéis hacer, pero sin enteraros, documentos de medición que tienen 10.000 páginas. 10.000 páginas. Porque le dais al botón y como lo calcula todo automáticamente, bueno, pues os puede. Hemos implementado luego, para que eso no sea esa salvajada, la posibilidad de luego agrupar resultados y aunque tú tengas todas las 10.000 páginas de mediciones, pero cuando quieras imprimir, pues que se te imprima un determinado criterio agrupado, porque si no, pues es una pérdida de papel. Pero es que yo también veo que esto del papel es absurdo y que luego la gestión de las obras se hará directamente con herramientas informáticas. No tiene sentido, es que no hay persona que sea capaz de leer 5.000 líneas de medición y entender qué está escribiendo allí. Si no lo está viendo en 3D y lo puede rotar y lo puede ver. Pero bueno, podéis ver los listados en tiempo real con Mamba. También podéis ver con Mamba los pliegos de condiciones técnicas particulares en tiempo real también. En fin, conforme añadís partidas y tal, si el banco de precios contiene esta información, pues esto también sale. Ojo, podéis extraer tanto el pliego de condiciones general, que es un texto fijo, digámoslo así, como el pliego de condiciones técnicas particulares.
Mamba también os da la información gráfica y visual de los residuos, de la emisión de CO2 y de la energía embebida en todos y cada uno de los elementos del proyecto, es decir, en cada partida, en cada subcapítulo, en cada capítulo, en el raíz del documento, o sea, en toda la obra. Toda esa información la podéis ver y consultar gráficamente y ahí podéis saber qué cantidad de masa de residuo, qué código LER es el que más producís, en qué volumen, con qué peso, si la base de datos tiene datos de energía embebida y CO2, pues también esa información está disponible y de manera gráfica. No es un dato fijo que se pinta, el dato va variando en tiempo real. Conforme pincháis en una cosa, este gráfico se actualiza. Podéis llevar la gestión económica de la obra con Mamba. En este caso, el proyecto ese que habéis visto, lo estoy llevando la gestión de obra con Mamba. Entonces, yo para certificar voy pinchando en el modelo 3D qué cosas se han hecho cada mes y le digo, esto está certificado, tal. Y entonces él ya me monta los porcentajes. De manera que yo puedo saber de una certificación de obra, pues la fecha de emisión, la fecha de la visita, el porcentaje ejecutado, los datos de contabilidad, pues toda esa información que tienen los programas de mediciones, pues Mamba también lo tiene para la gestión de obra. Pero es una manera de trabajar, es bastante diferente, pero es muy, muy intuitiva.